Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este jugador que debe regresar de su préstamo al Millonario cuando acabe este 2021, pero sufrió una grave lesión, por lo que no sabemos efectivamente si va a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, más allá de que obviamente va a tener contrato con el club porque no se puede terminar un vínculo con un futbolista que se encuentra lesionado. El jugador en cuestión es Hernán López Muñoz, conocido en su momento por ser el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, que ya jugó en la primera división del Millonario, que ha obtenido la posibilidad de hacer una pretemporada, pero que lamentablemente previo a ese gran momento que pudo haber tenido, también se lesionó gravemente, por lo que ahora tendrá nuevamente que hacer una recuperación. Cuando acabe su sesión en su actual institución, regresará al Millonario y ahí deberá decidir su futuro. ¡Empecemos! Para poner un poco en contexto la situación del jugador en cuestión, tiene 21 años recién cumplidos, los cumplió el pasado 7 de septiembre, está a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero hasta fin de año, más precisamente hasta el 31 de diciembre de este 2021. Sin embargo, su regreso al Millonario, al cual era un hecho una vez comience el 2022, va a tener que prolongarse por un poco más en el tiempo. ¿Por qué va a suceder esto? Hace un poco más de un mes, más precisamente el 12 de agosto pasado, en una práctica que estaba realizando con el equipo santiagueño, sufrió una dura lesión que en ese momento lo obligó a abandonar el entrenamiento. Durante esa misma semana se le hicieron estudios y el diagnóstico fue algo bastante malo, que es una rotura del ligamento cruzado anterior y cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha, por lo que estará aproximadamente entre 6 y 8 meses afuera de las canchas. Los plazos habituales de recuperación para este tipo de casos marcan que el joven estará sin jugar hasta el año que viene y seguramente también se pierda una posible pretemporada que podría haber realizado con River en caso de que regresara. Lamentablemente el futbolista ya pasó por una situación similar, quizás un poco menos grave, pero por su corta carrera la realidad es que tener dos lesiones bastante serias siempre le juegan una mala pasada. En junio del 2019, luego de haber debutado en ese semestre, no pudo viajar justamente a la pretemporada con el Millonario porque sufrió una rotura de ligamentos en su tobillo izquierdo durante también un entrenamiento, en ese caso bajo las órdenes del muñeco Gallardo. En esa ocasión no fue operado y teniendo en cuenta el tiempo que le llevó recuperarse, sumado a que el fútbol también estuvo parado por la pandemia por el coronavirus, recién volvió a disputar un encuentro oficial de primera división este año, en marzo del 2021, cuando ya estaba cedido en Central Córdoba, es decir, que estuvo casi 2 años sin jugar un encuentro en la máxima categoría. En el Ferroviario, club en el que está cedido, solamente pudo estar en 9 partidos, solo uno de ellos como titular, después todo el resto fue ingresando desde el banco de suplentes. Hay una opción de compra, o mejor dicho había, por el futbolista de $1 millón por el 50% del pase, pero si ya era difícil que el conjunto santiagueño lo comprara antes de la grave lesión, por lo excesivo que es el monto para el equipo del interior del país, ahora es prácticamente imposible, porque básicamente estará el resto del año haciendo la rehabilitación y no podrá jugar ni un encuentro más de manera oficial hasta seguramente el 2022. Más o menos la fecha sería abril y mayo del próximo año, obviamente haciendo los trabajos físicos correspondientes ya en el club de Núñez. Un punto para remarcar y recordar es que a diferencia de muchos futbolistas que se van a préstamo de River a otras instituciones menores para ganar ritmo, que era la idea obviamente que tenían tanto el cuerpo técnico como el jugador, pero que no podrá suceder debido a la grave lesión que sufrió, es que pudo debutar en la máxima categoría del más grande y hasta pudo convertir un gol. Muchos futbolistas que están en la tercera división no llegan ni a debutar antes de irse a préstamo o finalmente quedar libres porque no son tenidos en cuenta para formar parte del plantel de la primera en un futuro. El debut de Hernán López Muñoz fue el 7 de abril del 2019, un par de meses antes de su primera grave lesión, en la derrota de River frente a Tigre por 3-2 en la última fecha de aquel campeonato de primera división. En ese partido ingresó a los 13 del segundo tiempo en lugar de Jorge Carrascal y disputó los 32 minutos finales de ese compromiso, marcando en ese entonces el empate transitorio 2-2. El Millonario empezó ganando ese cotejo por 1-0, Tigre lo dio vuelta y sobre la hora López Muñoz empataba 2-2, pero en la última jugada Tigre se terminó llevando el triunfo por la mínima diferencia.
Además de ese compromiso, compartió alguna que otra concentración con el plantel bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, pero nunca más integró el banco de suplentes más allá de siempre ser considerado por los entrenadores de la reserva. Primero por el Luigi Villalba, que era el que estaba en un principio cuando él empezó a jugar en la tercera división, y últimamente por la dupla técnica que son hoy los directores técnicos de la categoría, Juan José Borrelli y Gustavo Fermani. En cuanto a su posición, siempre se desempeñó como mediocampista ofensivo, por momentos en la posición de 10 por detrás de los delanteros y por el centro de la mitad de la cancha, mientras que en otras oportunidades jugó más por los costados, cumpliendo más la función de un extremo tanto por izquierda como por derecha y moviéndose por todo el frente de ataque. Él mismo aseguró en una entrevista que dio con el sitio oficial del club hace aproximadamente 2 años que tuvo que mejorar mucho físicamente para aguantar los 90 minutos, ejerciendo la presión que le pedía su entrenador y manteniendo la intensidad durante todo el compromiso. En los últimos partidos oficiales que disputó con la reserva del más grande, se lo vio mucho más comprometido a la hora de defender y de a poco se fue adaptando cada vez más al ritmo físico que exige la categoría, teniendo en cuenta que es el paso previo para llegar a la primera división. Finalmente se fue cedido a Central Córdoba, que si bien obviamente no tiene el mismo nivel de exigencia que River, por lo menos pudo disputar algunos minutos en primera antes de estar lesionado. Supongamos que vuelve, se recupera y finalmente Marcelo Gallardo, en vez de decirle que se vaya nuevamente a préstamo, que es lo más seguro que suceda, pero nosotros vamos a suponer que finalmente el muñeco dice que se quede, que puede llegar a tener una oportunidad en el plantel de primera. ¿Qué lugar podría ocupar en el plantel profesional una vez regrese a River y obviamente se recupere de su lesión? Está claro que le costaría mucho ganar su lugar en el 11 titular de la mano del muñeco. Primero por una cuestión táctica, y es que el entrenador no es de jugar mucho con extremos. Está claro que cuando dispone la formación 4-3-3, Matías Suárez y Julián Álvarez, que son los habituales titulares, se mueven por los costados en la zona ofensiva, aunque no juegan totalmente pegados a la raya, sino que se retrasan constantemente para juntarse con los mediocampistas y así poder generar ese fútbol que normalmente hace que el Millonario sea uno de los equipos que mejor juega acá en el país. En caso de competir por un lugar más en el centro del campo, podría llegar a luchar por un puesto con Jorge Carrascal y Nicolás de la Cruz, que se mueven más cerca de la mitad de la cancha, pero que tienen más características ofensivas que defensivas, aunque ya tienen adquiridos varios conceptos que Gallardo les ha enseñado a lo largo de todos estos años y además tienen más minutos en primera. Sería muy complicado para un jugador que ha jugado prácticamente nada porque se lesionó en la máxima categoría poder luchar por un lugar en el que juegan estos dos futbolistas extranjeros. Por todos estos motivos dependerá mucho de la situación que esté él viviendo después de su recuperación y también de la cantidad de futbolistas. Esto hay que tenerlo en cuenta, que haya en esos puestos para saber cuántas posibilidades concretas tendrá de ganar su lugar en el plantel y posteriormente, por qué no, aparecer por primera vez en el 11 de arranque, algo que en el Millonario nunca le ha pasado. No sé si lo mencioné, seguramente al principio sí, pero es el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, que le ha dado muchos consejos a lo largo de su carrera en el fútbol juvenil. Él mismo ha mencionado eso en su momento cuando le tocó debutar y al mismo tiempo marcar un gol en su primer partido, algo que no es muy común para la mayoría de jugadores. Diego le aconsejó que no tenía que creérsela porque ese solo era el principio y que iba a tener que demostrar siempre encuentro tras encuentro. Él claramente no sabía que posteriormente iba a sufrir 2 lesiones muy graves, que eso claramente impiden el crecimiento de un futbolista, porque cuando vas agarrando ritmo, si te lesionas, perdés entre 6 y 8 meses como le pasó ahora, y va a tener que recuperarse rápidamente para volver a jugar. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Hernán López Muñoz, en los partidos que he visto de la reserva que ha jugado él, la verdad es que tiene muy buenas características, muy buen mano a mano contra los defensores rivales, es rápido, pero me parece que al no haber tenido continuidad prácticamente por los últimos 3 años, porque si tenemos en cuenta que recién a mediados del año que viene va a poder volver a tener esa continuidad necesaria, y habiendo tenido su primer lesión a mediados del 2019, sumado, como dije durante el video, a todo el parate que hubo en el fútbol, y más aún teniendo en cuenta que el fútbol juvenil se paró aún más tiempo que el fútbol de primera división, la realidad es que no ha podido demostrar todo lo que tiene para dar dentro del campo de juego, que fue una aparición muy satisfactoria en su momento, porque también, como dije sobre el final del video, no muchos tienen la oportunidad de debutar y marcar un gol. La realidad es que parecería que a la hora de volver va a ser cedido a préstamo nuevamente,
pero ojalá que ahí sí pueda tener continuidad, porque es un futbolista joven, recién acaba de cumplir 21 años, por lo que todavía tiene mucho para dar y ojalá que en un momento pueda volver a ponerse la banda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.